demostró que la masa de los reactantes y la masa de los productos en una reacción química son iguales, la obesidad. Hola, soy José Manuel Churata Chávez, soy el profesor del curso de Química. Hoy desarrollaremos la práctica número 2. Comencemos. Práctica número 2. Primera pregunta. Dice, marque la secuencia correcta de verdadero o falso con respecto a la materia. 1. Las propiedades que la definen son cuantificables. 2. Posee una cierta cantidad de energía asociada. 3. Su masa es variable dependiendo de la gravedad. Para responder esta pregunta, hay que analizar la materia. A la primera pregunta que dice, las propiedades que la definen son cuantificables, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la materia se define a través de su masa y su volumen. Entonces, ellas son cuantificables, correcto. 2. Posee una cierta cantidad de energía asociada. Esto también es verdadero. La materia tiene asociada una cierta cantidad de energía. 3. Su masa es variable dependiendo de la gravedad. Este enunciado es falso, porque la masa no depende de la gravedad. La respuesta sería la C. Pregunta 2. En el ambiente que nos rodea, una gran cantidad de materiales se consideran mezclas de sustancias, por ejemplo, la arena, el granito, una mena mineral, el aire, el agua, de los ríos, etc. Al respecto, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. 1. Las propiedades de una mezcla varían según sus componentes. 2. Las mezclas homogéneas presentan dos o más fases. 3. La arena y el granito son mezclas heterogéneas. Primera alternativa. Las propiedades de una mezcla varían según sus componentes. Esto es verdadero. Sus propiedades van a variar de acuerdo a los componentes, a la cantidad que existe de los componentes. 2. Las mezclas homogéneas presentan dos o más fases. Esto es falso. Las mezclas homogéneas solo presentan una sola fase. 3. La arena y el granito son mezclas heterogéneas. Esto es verdadero. La arena y el granito son mezclas heterogéneas. Respuesta a la E. Pregunta número 3. En la naturaleza es muy raro que las sustancias se encuentren puras, siendo muy pocas las que cristalizan de esta manera. Así encontramos al trióxido de dihierro, componente de la hematita, al oro nativo o al diamante. Marque la secuencia correcta de verdadero o falso con respecto a las sustancias puras. 1. ¿Se caracterizan por tener una composición variable? 2. ¿El hierro de la hematita se separa por métodos físicos? 3. ¿El diamante es una sustancia elemental y el óxido férrico una compuesta? Veamos. 1. Se caracterizan por tener una composición variable. Eso sería falso, porque estamos hablando de sustancias puras. Y la característica de una sustancia pura es que su composición es fija, definida, constante. 2. ¿El hierro de la hematita se separa por métodos físicos? Es falso. ¿Por qué? Porque es un compuesto. Para separar los elementos de este compuesto se hacen a través de métodos químicos, no físicos. 3. ¿El diamante es una sustancia elemental y el óxido férrico una compuesta? Es correcto, esto es verdadero. La respuesta sería falso, falso, verdadero. La E. Pregunta 4. En una clase sobre la clasificación de la materia y sus características, se da como ejemplo el alcohol yodado, que está formado por alcohol etílico, agua y cristales de yodo. Esta solución es transparente y de color pardo. El alcohol yodado se utiliza en la desinfección de heridas por su acción bactericida. Marque la alternativa correcta con respecto al alcohol yodado. A. Su composición es fija y definida. B. Su punto de ebullición es una propiedad extensiva. C. Sus componentes se pueden separar por filtración. D. Las propiedades mencionadas son físicas. E. Es una mezcla homogénea que presenta una fase. Analicemos. Alternativa A. Su composición es fija y definida. Sería falso, porque estamos hablando de una mezcla. B. Su punto de ebullición es una propiedad extensiva. Falso. El punto de ebullición es una propiedad intensiva. C. Sus componentes se pueden separar por filtración. Falso.
como es una mezcla homogénea, no se pueden separar por filtración. D. ¿Las propiedades mencionadas son físicas? Las propiedades bactericidas están relacionadas con las propiedades químicas, no físicas. Falso. La E. ¿Es una mezcla homogénea que presenta una fase? Correcto. El alcohol yodado es una mezcla homogénea que presenta una fase. La respuesta, la E. Pregunta número 5. Algunas propiedades de la materia son intensivas, independientes de la masa. Es decir, su valor no se ve afectado por una variación en la masa. A continuación indique la alternativa que contiene una propiedad intensiva de la materia. El volumen. El volumen se considera extensivo. La inercia. La inercia se considera intensivo. El peso se considera extensivo. Recuerda que extensivo significa que depende de la masa. Densidad. La densidad se considera intensiva. La densidad es intensiva. No depende de la masa. La E. La capacidad calorífica es extensiva. Sí depende de la masa. Entonces la respuesta sería la D. Densidad. Continuamos con problemas adicionales. Problema número 1. En la naturaleza, los diferentes tipos de materia pueden encontrarse formando mezclas, como por ejemplo la arena o bien el aire, o como elementos como el ozono, o formando compuestos como la sal común. Al respecto, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. 1. Las mezclas pueden presentar una o varias fases. 2. Los compuestos están formados por elementos diferentes. 3. Los componentes del aire se pueden separar mediante métodos físicos. 4. ¿El ozono es un ejemplo de sustancia elemental? Analicemos. Número 1. ¿Las mezclas pueden presentar una o varias fases? Eso sería verdadero. Si es una fase, sería una mezcla homogénea. Si son dos o más fases, sería una mezcla heterogénea. 1. Verdadero. 2. Los compuestos están formados por elementos diferentes. Verdadero. Un compuesto está formado por dos o más elementos diferentes. 3. Los componentes del aire se pueden separar mediante métodos físicos. Verdadero. Eso es correcto. El aire es una mezcla de gases y se puede separar por métodos físicos. 4. El ozono es un ejemplo de sustancia elemental. Correcto. Esto también es verdadero. El ozono es un ejemplo de una sustancia elemental. La respuesta, la E. Problema número 2. Con respecto a la materia, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. 1. Materia es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. 2. La masa de un cuerpo depende de la gravedad. 3. Se puede clasificar como sustancias y mezclas. 4. Los componentes de un compuesto se pueden separar por métodos físicos. Analicemos. 1. Materia es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Verdadero. 2. La masa de un cuerpo depende de la gravedad. Falso. La masa no depende de la gravedad. 3. Se puede clasificar como sustancia y mezcla. Verdadero. La materia se clasifica como sustancia o mezcla. 4. Los componentes de un compuesto se pueden separar por método físico. Falso. Cuando se trata de un compuesto, la separación es a través de métodos químicos. La respuesta, la D de dedo. Pregunta 3. Marque la alternativa que muestra la correlación correcta entre tipo de materia y su clasificación. 1. Bronce. 2. Sal común. 3. Cobre. 4. Arena. Segunda columna. A. Elemento. B. Mezcla. C. Compuesto. Hay que correlacionar. Bronce. Bronce iría con mezcla. Bronce con mezcla. La sal común con compuesto. El cobre con elemento. La arena con la mezcla. Relacionando número y letra sería 1B, 2C, 3A y 4B. La respuesta, la A. Pregunta número 4. Si se cuenta con una mezcla formada por arena y agua salada, marque la alternativa que contenga los métodos físicos que se podría utilizar para separar esta mezcla, recuperando cada uno de sus componentes. A. Decantación y evaporación.
B. Tamizado y centrifugación. C. Tamizado y evaporación. D. Filtración y destilación. E. Tamizado y destilación. Para separar la arena del agua salada, lo recomendable sería una filtración. La arena sería retenida por el papel filtro y el agua salada pasaría. Para separar el agua salada, una destilación, recuperando el agua y la sal. La respuesta sería la D, D de dedo. Pregunta 5. Marca la alternativa que contiene respectivamente una propiedad general y una particular de la materia. A. Inercia y divisibilidad. B. Masa y extensión. C. Olor y color. D. Viscosidad y volatilidad. E. Impenetrabilidad y maleabilidad. Identifiquemos. A. Inercia y divisibilidad son propiedades generales. La inercia es general y la divisibilidad es general. En la B, masa y extensión. La masa es general y la extensión es general. C, olor y color. El olor es particular y el color es particular. D, viscosidad y volatilidad. La viscosidad es particular y la volatilidad es particular. E, impenetrabilidad y maleabilidad. La impenetrabilidad es una propiedad general y la maleabilidad es una propiedad particular. La respuesta, la E. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.